a abrir la Biblia, hermanos, allí en Hebreos capítulo 10. Y vamos a estar considerando de momento el versículo 26 al 27. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. ¿Cómo dice, hermano José? Hebreos 10, 26 al 27. Que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una ardiente expectación de juicio y del gozo de fuego que ha de devorar a los adversarios. Muy bien. Recordemos, hermanos, en la reciente campaña que hablábamos acerca del pecado y hablábamos que es como una enfermedad y que esto era común cuando todos pecaban. Común para buscar un remedio y que este fuera expedido por un médico. Pero aquí, hermanos, aquí hay una particularidad en cuanto al pecado. Dice el escritor a los Hebreos que si pecáramos voluntariamente, ya no hay remedio, ya no hay médico y ya no hay remedio para el que peca voluntariamente. Y si usted pone atención ahí, hermanos, ¿a quién se dirige particularmente el escritor de los Hebreos? ¿Para quién es el mensaje, el tema que está guardando, que está abordando el escritor de los Hebreos? ¿Para quién es? Cristianos. Para puros cristianos. Para puros cristianos. Y está previniendo a la iglesia, a quien se dirige el escritor, hermano, que ya no hay oportunidad para el que peca voluntariamente. Ya no hay a cristianos. Dice la escritura, porque si pecáramos voluntariamente, porque si pecáramos, y miren que el escritor se incluye. Quien está dirigiendo la carta se incluye. ¿Para qué? Porque todos tenemos la responsabilidad, hermanos, de cuidar, de no caer en este pecado que, hermanos, ya no es remedio. Porque la escritura, hermanos, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y cuando se refiere el escritor a los Hebreos al conocimiento de la verdad, es, hermanos, particularmente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber, hermanos, conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, después de haber entendido, después de haber comulgado, hermanos, en este pensamiento de la muerte de nuestro Señor, después de haber entendido que Dios en Cristo Jesús cambió nuestra vida espiritual, después de haber sabido, hermanos, que nosotros no hicimos más que arrepentirnos, que no es mucho para lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, solamente estar conscientes del pecado que vivía en nuestra vida y pensar y caer en la reflexión de mi vida delante de Dios y decir, es momento de acercarme al Señor arrepentido, porque ya el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hizo todo para el pago de mis pecados, para la remisión de mis pecados. Entonces, hermanos, el pecado que aborda
el escritor a los hebreos es un asunto muy serio, pero también muy grave. El pecado que aborda el escritor a los hebreos, hermanos, es un asunto personal delante de Dios, en el cual uno tiene que ponerse a cuentas ahora delante de Dios, para que, hermanos, Dios vea nuestra situación y que vea, hermanos, el que cuando constantemente estamos, hermanos, cayendo en el pecado por una misma situación, por una misma cosa, el que toma porque sigue tomando, porque no ha podido erradicar de su vida el alcohol. Y mire qué pasa. El que fuma, que sigue fumando. El que miente, sigue mintiendo y sigue pecando. Y cuando es esta insistencia en caer en las garras, hermanos, de estos pecados, de este pecado en sí, ya es voluntario. Porque después de que conocimos la palabra de Dios, el evangelio del Señor, ya no queda más, dice el escritor a los Hebreos. Entonces había que ponerse a cuenta. Ahora bien, un pecado que es voluntario. Usted recuerda, hermanos, cuando allá en el Éxodo, el camino a la tierra de Canaán, Moisés les dice al pueblo, hermano, vengo durante cierto tiempo, me voy a ausentar, pero antes cuida del pueblo. ¿A quién le dijo eso, hermano? ¿A quién le dio el lugar para que él liderara al pueblo? ¿Vale? Aarón. ¿Y qué pasó con Aarón? ¿Qué sucedió con Aarón? Les hizo un becerro de oro. No soportó la presión del pueblo. La presión del pueblo fue mucha, que Aarón dijo que júntenme todos los el oro que tengan en esclavas, en aretes, y tráiganlo. Y dice Aarón, cuando viene Moisés, le dice, es que fundí este oro y salió un becerro de oro. ¿Cómo va a salir? Sino que este oro él lo fundió y lo esculpió y lo hizo un becerro de oro, y el pueblo empezó a adorar a esa imagen, hermanos, y cayeron en pecado. Dice, mire, vaya conmigo, para poder que usted también participe de esto que quiero decir. Éxodo capítulo 32, es donde pasó este asunto. Éxodo capítulo 32. Dice la escritura, vamos a leer el versículo 30 y el 33. Dice la palabra del Señor, ahí donde vamos a tratar esto, hermanos, ya ver lo que sucedió con el pueblo, lo que hizo Aarón y la amonestación de Moisés, y luego lo que hace Moisés por el pueblo. Dice la escritura, hermano Jorge, ayúdame, por favor. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Versículo 33, ¿verdad? Sí. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Mire, hermano, la intervención de Moisés, al grado, hermanos, que quiso intervenir por el pueblo después de que habían hecho ese becerro de oro, después que lo adoraron, después de que se había levantado en este pensamiento y en esta idea de volverse, hermanos, a tener un liderazgo, que el pueblo de Dios ya sabía quién era su líder. Querían seguir con estas costumbres, hermanos, que tan fácilmente el ser humano quiere practicar y que no puede quitarse de su vida.
¿Qué estamos viendo en nuestros días, hermanos? Estamos viendo tanta idolatría y que son miles y miles de gente se nos están considerando en un lugar muy especial para venerar a esta imagen más de 3 millones de personas en estos días. Y las personas hacen todo lo posible y hacen hasta el sacrificio físico para ir a adorar a esta imagen. Y el pueblo, hermano, no aguantó. El pueblo no tuvo paciencia de que su líder se haya ausentado. Ellos querían tener una imagen para adorar. Y cayeron en este terrible pecado en el cual dice Moisés: yo voy a encontrarme con Dios a ver si logro convencerlo de que no tome en cuenta el pecado que ustedes han cometido. Voy a tratar con Dios. Y mire que Moisés lo hacía, vamos a decirlo así, hermanos, de persona a persona, cara a cara. Hablaba con Dios, había un diálogo de Dios con Moisés, Moisés con Dios, y le pidió que si era posible, lo quitara del libro de la vida, que lo sacara, no solamente que lo borrara, sino que lo sacara de raíz para intervenir por este pueblo. Y dijo el Señor que no era posible. Al que haya pecado, dijo el Señor, ese es el que va a pagar las consecuencias. Ese es el que tiene la responsabilidad de ponerse en paz por su pecado. Entonces, hermano, un pecado cometido es aquel que se hace voluntariamente. Ellos sabían quién los había sacado de Egipto, la condición en la que estaban, el camino que ya llevaban avanzado a la tierra prometida. Ellos sabían que Dios había escogido a Moisés para ser el líder de ellos. Ellos sabían que Moisés era el vocero de Dios para con el pueblo. Ellos lo sabían. Ellos sabían, hermanos, de cuántos problemas y cuántas necesidades los había sacado Dios. Pero aún con todo eso, dijeron: necesitamos una imagen. Necesitamos un líder. No sabemos qué le pasó a nuestro líder. No sabemos cuándo vaya a regresar. Y lo que les interesaba no era la tierra prometida. No era en esos momentos serles fiel a Dios, no era guardar sus mandamientos, no era tanto que apreciaran a su líder, no era tanto, hermanos, el obedecer a Dios. Ellos querían tener un liderazgo. A veces esa enajenación de algo se vuelve fanatismo. Se vuelve fanatismo. Cuando dentro de la iglesia hay alguien que lidera algo o a alguien con la palabra de Dios, pero puede haber alguien que también tome el liderazgo y guíe a alguien con palabras. ¿Cómo viene la Biblia? Con palabras, como dijo Pablo, que no quería ir con palabras sabias a ellos, algo así. No me acuerdo. Sino que Pablo quería llegar con los hermanos en Corinto con palabras que le entendieran a los apóstoles. No con palabras sabias, no con palabras rebuscadas, no con palabras de altura, sino él quería llegar con palabras de manera que lo entendieran la iglesia que estaba en Corinto. Bueno, hay quienes tienen esa excelencia de palabras. Excelencia. Y excelencia de palabras son palabras muy técnicas, ¿verdad? En alguien, en la política, en un predicador y en todo esto. Cuando alguien se pierde la idea de lo que Dios quiere que el predicador ponga en la mente de los oyentes, hermanos, ¿cómo le decían a Apolos?
por la elocuencia del predicador y pierde el mensaje de Dios, entonces, hermanos, ese hermano que está hablando con palabras tan suaves, con palabras tan sutiles, hermanos, muchas veces el oyente en la iglesia se va por el lado del predicador y se olvida de la palabra de Dios. Ellos, hermanos, ellos se habían enredado en esa esfera o en ese entorno de tener un líder. A veces tener un líder es por varias razones. Una, por simpatía. Dos, por las palabras técnicas, sutiles, sabias. Pero también hay otra, hermano, que es por irresponsabilidad. Para dejar el trabajo a quien lidera un grupo de personas. Y en este caso, por quitarse más problemas y dejárselos al predicador. Él arregla todo. Y comulgo con él y me hago al lado de él y dejo de hacer mi responsabilidad. Eso tenían ellos. Ellos tenían hambre, iban con Moisés. Ellos tenían sed, iban con Moisés. Y al grado tal, hermano, que este pueblo empezó a murmurar de Moisés. Y Dios le dijo: síguete, no es contra ti, es contra mí. Cuando se peca de esta manera, hermano, ya no hay. Cuando se hace por voluntad propia, cuando se hace entendiendo las consecuencias de ese pecado, cuando se hace en pleno conocimiento, hermano, ya no hay más que hacer por la gente. ¿Se acuerda usted de Esaú? Esaú, hermano, vendió su primogenitura. Un lugar de privilegio que tenía un varón primogénito en el Antiguo Testamento, que era él el que tenía la posibilidad y la libertad de organizar en su casa, de disciplinar, de administrar, y era, hermanos, el primogénito el que llevaría y el que recibiría, hermanos, la mayor bendición. Cuando Esaú, hermanos, pensó en que un plato de comida, que un plato para saciar su estómago era más que su primogenitura, ¿a quién se la vendió? ¿A quién se la dio? ¿Y por cuánto se la dio? ¿Quién era el hermano de Esaú? Jacob. Y era el más pequeño Jacob. Él entendió que lo que necesitaba en ese momento era saciar su estómago, era comer algo. Él no le dio importancia a la primogenitura, y era una parte muy importante en el Antiguo Testamento. Y después, hermanos, quiso recuperar esa bendición. Cuando ya se le adelantó Jacob, se disfraza y se hace pasar por Esaú y lo bendice. ¿Quién era? ¿El papá? Isaac. ¿Quién era? Isaac. Ahora bien, mi hermano, las bendiciones de Dios no solamente se cuidan, no solamente se aprecian, sino que se buscan. Se buscan y se hace todo lo posible por encontrarse con las bendiciones de Dios, y se hace todo lo que se tenga que hacer como seres humanos para alcanzar la bendición de Dios. Y en este caso, hermano, el hermano de Esaú, hermanos, pues hace lo posible en
en compañía de la mamá y hermanos, recibe la bendición como primogénito, haciéndose pasar por Esaú, hermanos, y ya no había otra bendición. Aunque después la procuró con lágrimas, delante de Isaac. Yo pienso y veo la figura de Esaú postrado ante su papá. Ya no tienes, papá, otra bendición para mí. Eso está en Génesis capítulo 27. Ya no tienes para mí bendición. Y lloraba, hermano. Y se dolía. Y sabía lo que había perdido. Sabía cuál era la grandeza, hermano, el valor y de quién venía esa bendición como primogénito. La buscó por la reina, pero ya no hubo más. Esos pecados, hermano, ese pecado es pecado voluntario. Cuando sabes lo que vas a perder, pero no te importa. Lo que quieres es solventar el problema que estás pasando en ese momento. Mire, hermano, a veces caemos en una situación de conformismo, porque desafortunadamente, hermano, a veces se miente o se dicen mentiras, hermanos, que no le damos el valor que tiene el mentir a un hermano, a otras personas. No le damos el valor que lleva el que nosotros mintamos y que Dios está dando cuenta. Porque, o que digamos, hermanos, algo que no va a suceder, que yo prometa algo y que voy a llegar, que voy a ir a tales horas y que nunca llegue. Y eso se vuelve una costumbre y eso es pecado. Eso es pecado. Y lo vemos como un diario vivir, esa manera de mentir. Lo volvemos el diario y común platicar. Mentir es como parte de nuestro léxico, de nuestro vocabulario, de nuestra manera de ser. Es pecado. Es pecado. Ahora bien, hermanos, dice la Escritura ahí en Hebreos capítulo 27. Vamos a regresar ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 27. ¿Lo tienes, hermano Rubén? Hebreos 10, 27. Sí. Sino una horrenda expectación de juicio y del horno de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos? Ay, mentir. Y luego hasta le ponemos algo para digerir lo que decimos. Es una mentira piadosa. No hay mentiras piadosas. Es mentira. Y es pecado la mentira. Y cuando se vuelve una costumbre. Y otra, hermano. El escritor de los Hebreos habla con la iglesia. La iglesia escucha atentamente. Ya dice el escritor a los Hebreos, ya no hay manera de que sea perdonado cuando se peca voluntariamente. Y sabe que esos pecados, hermanos, son pecados que Dios puede hacer muchas cosas. Que Dios perdona al peor de los pecadores, al peor de los delincuentes, al peor de los inmorales. Pero eso, hermano, Dios ya lo perdona. Ya no hay más. Ya no hay más quien.
Cristo hizo su trabajo, hermano, su obra de perdonar los pecados. Y le costó muchos dolores, le costó muchas dolencias, hermano. Y le costó, hermanos, que el Señor, el Hijo de Dios, fuera humillado de tal manera. ¿Quién sabe, hermano? Si yo pudiera, lo digo como ser humano, si yo pudiera soportar un escupitajo en mi cara y el ortego recibir. Pero a veces no tenemos, hermanos, la figura del Señor Jesucristo cuando nosotros mentimos, dejamos de decir o de hablar malas palabras, pensar mal, hermano, del hermano, del compañero de trabajo. Eso es pecado, hermano. De murmurar, de tener, hermanos, esa idea tan ligera de murmurarnos entre nosotros mismos. Cuando el Salmo 133 nos invita a que veamos, hermanos, qué delicioso es estar juntos. Qué bonito es estar en armonía. Y dice el Salmo, mirad cuán bueno. Y cuando se dice ese cuán, es algo que reúne todas las cosas para que haya un buen compañerismo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y vemos el contraste o el otro extremo de la vida del cristiano. ¿Se acuerdan de Hechos 6? Las murmuraciones. Lo que ocasiona el murmurar, simplemente murmurar. Murmurar, hermanos, es algo que yo escucho muy difícil de deducir, de entender. Murmurar es algo que se habla en contra de alguien que no está. Murmurar es algo que se dice de alguien que no tiene, hermanos, el momento y que no tiene la posibilidad de defenderse. Murmurar, lo que pasaba en Hechos capítulo 6 era de que unos varones estaban viendo, según ellos, que estaban siendo las hermanas, las mujeres mal atendidas. Y tuvo que hacerse, hermanos, una reunión para buscar a 7 hombres que pudieran dedicarse al servicio y que no hubiera esas murmuraciones. Hombres especiales, hombres, hermanos, que fueran hombres llenos del Espíritu Santo, para que pudieran no solamente servir con atención, no solamente servir era su trabajo, sino que la iglesia misma que los escogió pudiera tener confianza en ellos. ¿Para qué llegar a tanto? Si la armonía entre los cristianos, hermanos, debe de ser algo que nos guste, que disfrutemos, que paladiemos, hermanos, el estar juntos. No es estar juntos solamente, sino, dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero armónicamente, en armonía. Esto es como cuando alguien, hermanos, vive su vida difícil, emproblemada, puede estar en medio de una multitud y él se va a sentir solo. Cuando alguien, hermanos, es parte
En este caso nosotros los cristianos que somos parte del cuerpo de Cristo y que un cuerpo que ya hemos oído tanto físicamente hablando, va donde quiera la mano, va donde quiera los pies, va donde quiera, todos los miembros del cuerpo, hermanos, deben de estar en armonía. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor debe de estar o buscar armonizar unos con otros. Pero eso, hermano, es asunto y es trabajo de cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, cuando nosotros pecamos deliberadamente, cuando nosotros pecamos voluntariamente, es un problema que yo tengo delante de Dios. Porque luego, hermano, luego quiero justificarme y decir, ay, alguien me dijo en una ocasión, porque si estaba diciendo cosas de mi persona, dice, pues más pido perdón y ya. Cuando se le aclara, cuando se le dice con argumentos que no era mi intención hacer esto, bueno, pues ya sé, pero entonces nada más pido perdón y ya. Así de sencillo está. Y no es así, hermano. Cuando Judas vendió al Señor Jesucristo, cuando Judas, hermano, previno y planeó entregar al Señor Jesucristo, cuando Judas se puso de acuerdo con alguien que podía darle el dinero que él pidiera, lo hizo, lo llevó a cabo, hermano. Cuando Judas, él mismo se da cuenta, llega con quienes le ofrecieron esas monedas y dice, he vendido sangre inocente. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte es darse cuenta cuando uno hace daño. Tira sobre los pies de quienes le pagaron por traicionar al Señor Jesucristo. Ellos dijeron, ese es tu problema, arréglatelas, allá tú. Y sí es cierto, nosotros cuando pecamos voluntariamente debemos de acudir al Señor, no a mis argumentos y a justificarme para alivianar mi conciencia y poder quedar en paz conmigo mismo. ¿No pasó eso con Judas? He vendido sangre inocente. Pero por supuesto que él sabía que el Señor Jesucristo era inocente. Por supuesto que él había escuchado al Señor. Por supuesto que él comía siempre al lado del Señor. Estaba muy cerca del Señor Jesucristo. Por supuesto que él fue salvo. Por supuesto que era su maestro. Por supuesto, hermanos, que él iba caminando de una manera tan diferente a los demás apóstoles y a la idea de los otros 11, hermanos. Él sabía que el Señor Jesucristo era inocente. He vendido sangre inocente. ¿Y qué cuando nosotros decimos algo? Cuando sabemos que la persona es inocente y solamente ponemos para nuestro alivio, pues pido perdón y ya. Como si el Señor Jesucristo fuera un hombre más en la tierra. Judas pidió perdón por su pecado. Judas fue y se arrepintió a su manera, y quienes lo escucharon le dijeron, allá tú. Porque en ocasiones hacemos cosas, pues se lo merecía, pues que me hable cuando me tenga que hablar, pues que me busque, y esa es la justificación, y eso es pecado. Y hermanos, si nos sorprende a uno la muerte con esto, sabe que rápidamente
enseguida de mi casa, la casa de ustedes, se murió un señor a causa de un accidente de tránsito. El señor estuvo enfermo solamente 2 días después del choque. Andaba parado, andaba como un andador, y yo fui y lo busqué. Era un señor incómodo, pero mi deber era ir a buscarlo para pedir perdón. No importando lo que haya sucedido, no importando si él tenía cierta culpa o no, pero mi deber fue hablar con él y decirle: estoy a sus órdenes, perdóneme delante de Dios, y si necesita algo, hábleme, estoy para ayudar. Pero el señor andaba parado, ni quien pensara que se iba a morir. A los 2 días se murió. Sus familias sabían de nosotros como familia, les dábamos la mano a sus familias, pero el Señor era muy lindo. Yo estuve en el devocionario cuando el Señor murió. Pero imagínense, pensemos, hermano, que cómo arreglar algo cuando falta alguien a quien se ofendió o te ofendió. ¿Cómo quedaría mi conciencia? Pues Judas fue y se mató. No aguantó esa situación tan difícil. Antes de que esta persona muriera, se fue con mi perdón. Y él le dijo a sus familias: es algo, hermanos, que nos puede suceder. No porque esté predicando esto para sensibilizar su pensamiento, ni su mente, ni su alma, solamente que es algo real. Antes de que el Señor muriera, le dijo a su familia: vino hermano y oró por mí. Dios sabe. Dios sabe. Pero, hermano, uno puede cargar con eso en su conciencia. Porque sabemos, hermano, cuando pecamos. Sabemos, en el pueblo de Israel, que dijo el Señor: el que peque va a ser raído, va a ser borrado, va a ser quitado de mí. No a ti, tú no pecaste. Luego Ezequías dice: el alma que pecare, esa misma morirá. El hijo no puede llevar el pecado del padre, ni el padre puede llevar el pecado del hijo. Es quien hizo pecado. Nadie puede llevar el pecado de otro. Eso lo sabemos, pero también sabemos, hermano, lo que es pecado, pero a veces cargamos con él. Quiero, hermanos, terminar con esto. Dice la Escritura ahí en el versículo 31, después que nosotros sabemos, hermanos, que por el grandísimo amor de Dios, nosotros somos ahora hijos de Dios. Somos una nueva criatura en Cristo. Somos los herederos de la vida eterna. Somos los que debemos de buscar con ansiedad las moradas celestiales que el Señor Jesucristo fue a preparar con anticipación. Nosotros entendemos perfectamente que Dios es amor. Porque de tal manera nos amó que ahora estamos aquí, en el cuerpo de Cristo espiritual, buscando la salvación, buscando la vida eterna, buscando, hermanos, estar frente a Dios y conocerle.
estar en el cielo y conocer a Cristo y decirlo, pensar, porque vamos a tener conciencia. Este es el hombre que me salvó. Este es quien vino a preparar moradas para mí después de lo pecador que era. Este es el Dios que puso a su Hijo Jesucristo, también hizo una gran ciudad para mí, para vivir eternamente. Bueno, ese Dios es el Dios también que se manifiesta en el versículo 31. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Horrenda cosa es caer. Hermanos, Dios es amor, Dios es paciente, pero también es un Dios que lleva a cabo sus juicios. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Vamos a ponernos en paz con Dios. Vamos a ponernos en paz con nosotros mismos. Vamos a buscar la paz con todos. Pero no solo busquemos la paz, sino que sigamos para que esta congregación, que es la iglesia de Cristo, pueda tener un año diferente. Podamos vivir de otra manera. Para que el próximo año evitemos, con la palabra de Dios y con el esfuerzo y el sacrificio y la responsabilidad de cada uno de nosotros delante de Dios, caer en las manos de Dios, porque es correcto. Dejemos de mentir, dejemos de tener esos pensamientos insanos. Acuérdense, hermanos, lo que se dice acerca de la moral. No solamente es adulterar físicamente, sino también adulterar con la mirada, con los ojos, con el pensamiento, con la idea. Eso debe de quedarse atrás. Porque si hay que pensar en Dios, el Dios amoroso, hermano, pero también hay que pensar que tenemos un Dios que lleva a cabo sus juicios. Le dijo a Moisés: tú no, los que hicieron el pecado. En Ezequiel dice Dios: el alma que pecare, esa misma morirá. Y no se engañen, el pecado de los hijos no lo llevan los padres, ni los hijos llevan el pecado de los padres. Cada uno tiene que acudir y estar ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de nuestros hechos. Que Dios nos bendiga, hermanos, para ser un grupo de cristianos en este lugar, comenzando aquí, a que un año nos podamos ir de la mano, espiritualmente hablando. Y que este año ya nos quitemos las cosas tan triviales y tan humanas y tan carnales. Porque el mundo, hermano, nos está aprisionando. El mundo está buscando y cercando a la iglesia del Señor, con tradiciones, con la cultura, con las épocas, con las modas, con los vocabularios, con todas estas cosas, hermano, que está día a día el mundo pasando un mensaje a los seres humanos. Busquemos, hermanos, oír a Dios todos los días. Abramos la Biblia y busquemos qué me hace falta para cambiar mi manera de pensar. No solamente leer por leer,
Si yo me pongo delante de Dios y honestamente le digo qué necesito, Él me va a responder. Y la Biblia, hermano, tiene una respuesta para todas las preguntas cuando uno se las dirige a Dios. Pero ya, es una invitación. Si hay algo que vale la pena tener anhelos y propósitos para este año, es arreglar mi vida, es arreglar mi persona, porque no sabe uno cuánto sabe. ¿Y qué legado nos vamos a dejar como cristianos? ¿Qué legado vamos a dejar como padres, como hijos, como hermanos? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué se va a decir cuando yo muera? Por eso, hermano, olvidémonos, porque todo pecado delante de Dios es algo con el cual vamos a dar cuentas, pero pecar eso ya es tomar un fusil y matar. Lo hizo Judas, lo hizo Judas. Entonces, nosotros somos de la misma naturaleza que Judas, en el sentido humano. Por eso, hermanos, seamos más conscientes y más responsables con nuestra propia vida. Y que esta vida, hermanos, sea delante de Dios para honra y gloria del Señor. Dios les bendiga.